¿Bien? ¿Se oye bien? ¿Sí? Sí, se escucha. Buenísimo. Entonces, bueno, primero agradecer enormemente la posibilidad de estar acá. Comentar que para mí siempre es una gran alegría estar en Bahía Blanca, formar parte de la Escuela de Crítica Teatral, entre otras razones porque me identifico mucho con esa función, la del crítico, la crítica. Ustedes saben, vengo haciendo crítica sistemáticamente desde el año 89, o sea, un montón de años ya que se van acumulando. Empecé primero en la radio, inmediatamente después pasé a gráfica y después a la televisión, así que es como una experiencia de las distintas formas de hacer crítica, ¿no? En los medios y por supuesto a partir especialmente del siglo XXI, el siglo que estamos viviendo, empecé también a trabajar mucho en las redes, YouTube, crítica ¿cómo se llama? En Facebook, en Instagram, grabándose a través de audios, etcétera, etcétera. Así que la verdad un placer, por un lado, esto de poder hablar un poquito de lo que uno le ha pasado todos estos años y por otra parte una gran alegría hablar de crítica porque podemos decir que un campo teatral se mide en su importancia no solamente por el teatro que produce o por el teatro que recibe, ¿no? Por ejemplo, por los estrenos o por el teatro visitante, ¿no? O por sus escuelas o por sus espectadores, sino también por su crítica. Es decir, que hablando un poquito de crítica, formándose, por ejemplo, sistemáticamente, como es en la Escuela de Crítica Teatral, uno realmente está contribuyendo al desarrollo del campo teatral de su ciudad o de su región. No debería existir ningún campo teatral sin críticos ni críticas. Ahora, ustedes habrán visto que lo que me pidió Claudia Thun es que yo hablara sobre los desafíos de la crítica teatral hoy, ¿no? Pero me gustaría, antes de eso, que nos pongamos un poquito de acuerdo en qué entendemos por el discurso de la crítica. O sea, ¿qué sería la crítica? ¿Qué lo diferencia, por ejemplo, de otras formas discursivas, como podría ser el ensayo, el análisis, o por ejemplo la teoría, la metodología, la epistemología? Vieron que tenemos una enorme cantidad de formas discursivas y la crítica tendría un rasgo singular. Gracias. Perdón, pero voy a tomar mate toda la aguanta acá el compañero. Digamos, preguntarnos, cuando hablamos de crítica, ¿de qué hablamos? Es una pregunta muy básica, pero sin embargo fundamental para que nos pongamos un poquito de acuerdo respecto de qué es lo que va a preocuparnos, digamos, respecto de su situación contemporánea. Y en principio podemos decir que el rasgo fundamental de la crítica, lo que hace crítica a un texto, es el componente de la valoración. Nosotros vamos a poder decir que podemos diferenciar, por ejemplo, un texto teórico o un texto ensayístico o un texto metodológico desde el punto de vista de la crítica cuando ese texto incluya una valoración. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, si quieren arrimarse no estoy usando micrófono, por eso vénganse
Digo, para así estar más cómodos con el audio, y si no, abrimos el micrófono. Pero la idea de valoración, fíjense, el concepto de valoración implicaría, como dice un gran teórico, poeta, ensayista, T.S. Eliot, Thomas Stern Eliot, él dice, la pregunta de la valoración sería, ¿es esto buen teatro? ¿Es esto mal teatro? Es decir, esto aplicado también a todos los géneros, ¿no? ¿Es esto, Eliot lo dice, ¿no? ¿Es esto un buen poema? ¿O es esto un mal, no sé, patinaje sobre hielo? Es decir, que el principio de valoración relaciona la crítica con una rama de la filosofía que es la rama de la axiología. No sé si han escuchado hablar de axiología. La axiología es la ciencia que plantea el problema de los valores. Es la pregunta por el bien y el mal, lo provechoso o lo no provechoso, lo conveniente o lo no conveniente. Es decir, un crítico no se va a preguntar, ¿es esto teatro? Sino lo que se va a preguntar fundamentalmente es por la valoración, es decir, ¿es esto teatro provechoso o no? ¿Y en qué sentido? Entonces, lo fundamental es que este tema muchas veces es vivido como algo un poquito antipático, porque vieron que lo primero que te dicen es, ¿y quién tiene derecho a decir qué es bueno y qué es malo? Y vos decís, bueno, está bien, ya empezamos mal, porque la idea es que estás objetando la crítica como discurso, digamos, estás objetando el sentido de la crítica. Una persona que te dice, ¿quién tiene derecho? Ya lo que te está diciendo es, che, bueno, no, eso ni lo tratemos, ¿no? Hay algo un poquito antipático, es cierto, pero es necesario en el sentido que ha formulado la modernidad. Ustedes saben, a partir fundamentalmente del siglo XV, empieza en Europa y se irradia luego con los procesos de colonización a toda Latinoamérica, se plantea la idea de que la crítica va a ser una herramienta muy positiva para hacer un teatro cada vez mejor. Es decir, poner en crisis el teatro que hacemos, someter a crítica el teatro que hacemos, permitiría a futuro hacer un teatro mejor. ¿Se acuerdan que la modernidad sueña con utilizar la crítica para cuestionar el statu quo, lo que está pasando, y de esa manera imaginar un futuro mejor? En una palabra, uno diría, es antipático, pero ¿para qué serviría hacer crítica en Bahía Blanca? Por ejemplo, para poder instalar una preocupación sobre la posibilidad de hacer cada vez un mejor teatro en nuestro territorio. ¿Se entendió? Sí. Entonces, por un lado, tomando las palabras clave, ¿no? La idea de valoración, la idea de axiología, la pregunta por el buen teatro y el mal teatro, y por otro lado, la idea de la crítica como una herramienta de mejoramiento de los campos teatrales. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna observación? ¿Estamos bien? Bueno, si hay alguna observación, por favor, me avisan y dialogamos. Yo agregaría un segundo componente que me parece muy importante. Por ahora estamos con esto, ¿no? Valoración, axiología, esta idea del bien y del mal, ¿no? La idea de el discurso de la crítica como una forma de desarrollar a futuro los campos teatrales. Y yo agregaría, la crítica nace de la mano del periodismo.
fundamentalmente en el siglo XVIII. Es decir, es el periodismo el que va a establecer reglas para la crítica. Ustedes saben, el periodismo surge de la mano de la modernidad, con esta idea de democratizar el conocimiento, el acceso a la información, ¿no? Los primeros periódicos aparecen en el siglo XVIII y ya cuando aparecen los diarios, aparece la crítica teatral, enseguida, ¿no? Es decir, así como hay periodistas que hablan de política o de deportes, aparecen periodistas que hablan sobre artes escénicas o literatura o artes visuales, etc. Entonces, el periodismo le va a dar una impronta a la crítica, donde además de la valoración se van a agregar dos cosas fundamentales más. Una de ellas es que vos solamente vas a poder hacer crítica de algo que experimentaste. Es decir, yo no puedo hacer la crítica de la última película de Almodóvar si yo no vi la película de Almodóvar. Es decir, yo no voy a poder hacer la crítica de, supongamos, un espectáculo que se estrenó mañana, por ejemplo, se estrena una coproducción con el Teatro Nacional Cervantes, ¿no? Por favor, no se lo pierdan, porque es una oportunidad muy interesante de ver un cruce de formas de producción. Después vamos a dar bien los detalles, pero fíjense qué cosa importante. Yo no voy a poder hacer la crítica hasta que no experimente el acontecimiento. Yo mañana voy a estar en la función y voy a hacer mi crítica después, pero antes no podés hacer la crítica. En términos periodísticos y en términos de ética, sería mala praxis hacer crítica de algo que no experimentaste, ¿no? Por ejemplo, hacer crítica de una exposición que no viste, o de un libro que no leíste, o de una obra de teatro de la que no formaste parte, ¿no? Entonces, hay algo que está relacionado con la experiencia del crítico. Hay algo de estar en una relación inmersiva con el acontecimiento que se va a criticar. Yo no podría hacer, por ejemplo, una crítica a distancia. Suponete, me mandan el video de la obra y yo no participo en la obra teatral. No. Si yo quiero hacer crítica de teatro, voy a tener que viajar. Bueno, yo llegué hoy a la mañana, me voy a quedar hasta mañana a la noche para poder ver este espectáculo. Y el otro componente muy importante es que tiene que estar relacionado con la actualidad. Es decir, nosotros no hacemos crítica de pintura rupestre, por ejemplo, ¿no? que se pintó hace, no sé, 5.000, 10.000 años. O no hacemos crítica de un espectáculo del año pasado. Y esto es otra de las raíces periodísticas que tiene la crítica. Hacemos crítica de algo que está relacionado con lo que está pasando ahora. ¿Y por qué razón? Porque justamente el espíritu de la crítica es cuestionar el statu quo del presente para lograr un futuro mejor. Entonces, podemos decir que hay tres rasgos para identificar la crítica. El primer rasgo sería, decíamos, la valoración. En segundo lugar, la experiencia inmersiva en el acontecimiento, ¿no? Es lo que yo voy a hacer mañana con la obra. Y ojalá vayan varios o varias, o después va a haber otras funciones. En tercer lugar, la necesidad de que eso esté pasando ahora. Es decir, no algo que ustedes me digan, mira, yo vi una obra el año pasado, ¿puedo hacer la crítica? No, ya está, ya pasó. Tiene que tener que ver con la inmediatez del presente.
Y en ese sentido, podemos decir, yo no voy a poder hacer crítica de algo que no sucedió o de lo que yo no participé. Por eso los críticos, las críticas, estamos condenados a producir un discurso sobre algo que no hacemos nosotros, sino que hace otro. Por ejemplo, Spiegelburg Rafael está por estrenar ahora una obra nueva en el Centro Cultural Borges. Yo no voy a poder hacer la crítica de eso hasta que no lo vea. Es decir, hasta que Rafael no estrene y yo esté ahí, o en una de las funciones, yo no voy a poder hacer crítica. En una palabra, la crítica tiene otra condición muy importante y que es que siempre es un metalenguaje. Le vamos a llamar metalenguaje a un lenguaje sobre otro lenguaje. ¿Se entendió? Es decir, Spiegelburg tiene que producir el lenguaje de su obra para que yo pueda hacer metalenguaje sobre ese lenguaje de Spiegelburg. Yo no puedo imaginar la obra de Spiegelburg, o no puedo hacer crítica de algo que todavía no se concretó. Entonces, si hacemos, y ya te doy la palabra, si hacemos una síntesis, diríamos valoración, actualidad, metalenguaje, experiencia inmersiva. Estos son condiciones fundamentales que nos diferencian de otros géneros discursivos como la teoría, el ensayo, el análisis, no sé, el estudio teatral, etcétera, etcétera. Dale más. ¿Cuál es la obra? Te voy a preguntar. La epidemia de la danza. Se llama La epidemia de la danza. ¿Dónde va a ser? Mañana y pasado creo que está, mañana seguro, en la Biblioteca Rivadavia. Sí, las dos creo que son en la biblioteca. Sí, Las dos funciones en la Biblioteca Rivadavia. No se lo pierdan porque además es muy importante para un crítico, una crítica, ver mucho teatro, ver todo lo que se pueda. Yo debo confesar, y siempre he dicho esto francamente, que me hice crítico para poder entrar gratis al teatro. Así nomás. Quiero aclararlo. Estaba en el año, cuando yo empecé en el 89, hiperinflación, estábamos, yo tenía 2 bebés chiquitos, todavía era estudiante, trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, pagaba alquiler, no les cuento lo que era pagar un alquiler en el año 89, entonces no tenía un peso y yo quería ver teatro. Vieron que en Buenos Aires hay mucho teatro y además quería algo que yo le escuchaba a los críticos amigos, quería viajar. Yo me encontraba con los críticos de la época, Emilio Estebanovich, Ernesto Yo, Luis Ordá, Gerardo Fernández, y de pronto los tipos te decían, acabo de llegar de Berlín, estuve en el Festival Internacional. Yo decía, ¿por qué yo no? Yo quiero ir a Berlín a ver teatro, ¿no? Y encima los tipos te decían, me pagaron todo. Yo decía, sí, quiero ir. Me acuerdo la primera vez que esto me pasó, fui a Montevideo, a la muestra nacional de la ACTU, la Asociación de Críticos de Teatro de Uruguay. Ustedes no saben el placer que fue para mí ver en Montevideo espectáculos de Estados Unidos, de Francia, de Uruguay, de Argentina. Entonces, yo agregaría 2 elementos más a la crítica. Vamos recapitulando. Valoración, presente, ¿no? O sea, actualidad, experiencia inmersiva, metalenguaje, que es esta idea de necesito otro lenguaje para poder hablar sobre él. Y yo agregaría 2 componentes más. Lo llamaría a uno componente informativo. Un crítico tiene que informar. Esto viene del periodismo. Es decir, yo acabo de ver, por ejemplo, la obra y le tengo que informar al que me va a leer o al que me va a escuchar
o al que me va a ver en YouTube, le tengo que informar sobre lo que vi. Informar, por ejemplo, diciendo quiénes son los actores, dónde se hace el espectáculo, cómo se llama, de qué trata, cómo es la puesta en escena. Entonces, componente informativo. Buena parte de ese componente informativo es descripción, es decir, describir lo que viste. Describir, por supuesto, estratégicamente, porque ¿qué quiere decir estratégicamente? Diciendo lo que se puede decir y no diciendo lo que no hay que decir. Por ejemplo, no contar el final. No sé si me explico. El famoso spoilear, que le dicen ahora, ¿no? Entonces, los griegos le llamaban a esto éxfrasis. La éxfrasis sería la capacidad de describir, gracias, la capacidad de describir, por ejemplo, un cuadro. Supongamos, yo vengo acá y les digo, miren, se acaba en el Museo de Bellas Artes, hay una muestra, y el cuadro que más me impactó es un cuadro que tiene estas características, cómo son los colores, cómo es la textura, cómo son las formas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, componente informativo descriptivo, y agregaríamos un último componente, y con esto terminaríamos de caracterizar que es una crítica. Quiero decir, si ustedes quieren ser críticos y críticas, tienen que hacer esto que acabamos de decir. Digamos, no hay crítico o crítica que no pueda, que pueda ser crítico o crítica sin hacer todo esto que estamos diciendo. Agregaríamos un componente interpretativo, semántico, es decir, yo voy a tener que, además de describir e informar, voy a tener que interpretar, construir sentido, producir una semántica sobre el acontecimiento. Ejemplo, me parece provechoso ver este espectáculo porque es un espectáculo de coproducción nacional municipal que además es gratuito, o sea que permite el acceso a personas que de pronto no podrían y que hoy demostraría la necesidad de la existencia, por ejemplo, del Estado como productor de acontecimientos artísticos. ¿Se entendió? Sí. Ahí yo estoy produciendo sentido, estoy semantizando. Entonces, termino con esto, para cerrar la cosa. Rasgos con los que yo identifico por su combinación el discurso de la crítica. Primero y principal, la valoración, aunque nos caiga antipático. No hay vuelta. Eso es el rasgo fundante de la crítica. En segundo lugar, actualidad. En tercer lugar, metalenguaje. Cuarto lugar, experiencia inmersiva. Quinto lugar, componente informativo descriptivo. Sexto lugar, componente interpretativo semántico. ¿Alguna duda con respecto a esto? No. Creo que también informar